Continuamos en Semana 24 revisando diferentes temas que han marcado esta semana. Por supuesto que el caso Penta, el caso Cabal han puesto la relación de la política con los negocios en la primera hoja, podríamos decir, de las noticias. Queremos conversar de esto en profundidad. Hemos invitado al estudio a Luis Bates, ex ministro de Justicia del presidente Ricardo Lagos y actual director del Centro de Educación Ciudadana de la Universidad San Sebastián. Luis, bienvenido aquí a Semana 24. Muchas gracias por la invitación. ¿Es posible, como se habló durante esta semana, normar la relación de la política con los negocios a través de leyes, a través de decretos, a través de reuniones? Es posible y es de lo que se está hablando. Un tema diferente, en mi opinión, es que las modificaciones legales o institucionales que se hagan sobre esta materia no son suficientes para abordar temas de una complejidad como es la que del tema que usted señala, en que tienen distintos aspectos o componentes. Uno de esos aspectos o componentes son de carácter sociocultural, más que jurídico. Y otro, a mi juicio, después de haber conocido tantas situaciones relacionadas con estos temas, es el de la formación o educación o fuero interno de las personas cuando están ejerciendo alguna actividad, o privada o pública, pero relacionada con el bien común, con el interés colectivo. La ética. La ética, la moral, la religión, o por propia convicción de las personas, actuación por propia convicción de las personas. Esa formación es la que al final define las conductas de las personas. En el caso del señor Dávalos, por ejemplo, yo la reflexión que he hecho, él es miembro del Partido Socialista, en consecuencia adhiere a principios, ¿no es cierto?, o a programa de un partido. Sin embargo, en la vía privada realiza una conducta, digamos, de interés personal o familiar, y como socialista difiere en el tratamiento que se le da a los intereses de terceros. Usted lo mencionaba, el caso Cabal o el de Sebastián Dávalos propiamente tal, y aprovechando también su expertise en lo que es anticorrupción. ¿Qué tanto ha afectado la imagen de un gobierno o de este gobierno en el exterior un caso como el que hemos visto? Le agradezco la pregunta porque Chile históricamente ha aparecido en los rankings que se hace especialmente por Transparency International en América Latina en lugares privilegiados, en los primeros 3 lugares generalmente, en cuanto a ser un país con menos índices de corrupción en América Latina. Eso ya se viene repitiendo durante muchos años. Y creo que eso responde a lo que ha sido la historia de Chile, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Mi preocupación ahora es que la seguidilla de estas situaciones que se han venido conociendo en los dos ámbitos, privado y público, que es lo que al final determina lo que pudiéramos llamar la moral del país, la moral integral del país, me preocupa que vaya a cambiar esa situación frente a estas situaciones que se han conocido. Fíjese usted que podríamos decir incluso que estamos exportando corrupción. ¿Por qué? El caso Consorcio, claro, en que la SEC de los Estados Unidos, el organismo fiscalizador, ¿no es cierto?, está conociendo de un uso de información privilegiada con unas rentabilidades de más de $10 millones, digamos, por haber tenido esa información, y que ya está dentro del sistema legal norteamericano. Habrá que ver qué es lo que ocurre con ese caso, pero podríamos decir que ese caso ya es una exportación de corrupción que antes no conocíamos. La defensa del gobierno en el caso Cabal era de que era un negocio entre privados. ¿La comparte? Entonces no entraría en el ambiente o en el ámbito público. No lo comparto por las siguientes razones. Los bancos son instituciones privadas, que duda cabe, y persiguen legítimamente rentabilidad. Pero la naturaleza de la función de los bancos, la naturaleza de sus funciones, entre otras que reciben dinero del público, ¿no es cierto?, dinero de los ciudadanos para darles la inversión que corresponde, es una función de carácter público. O sea, son instituciones privadas con fines privados y rentabilidad, pero la naturaleza de sus funciones es de carácter público, de tal manera que hay que tener mucho cuidado, digamos, y en ese caso me parece que el señor Lukšić también cometió un error, que demuestra, de paso, que nuestra sociedad, sociocultural el fenómeno, que nuestra sociedad es una sociedad de credenciales. Es decir, usted para conseguir determinados objetivos necesita invocar credenciales. ¿Lo que se conoce como el pituto?
Pituto en otros países se llama palanca, en otros países tiene una diversidad de nombres, efectivamente. Tráfico de influencias, pitutos, palanca, cuñas, se habla de cuñas también, ¿no es cierto? Entonces, este es un rasgo sociocultural nuestro. O sea, usted me está diciendo, señor Bates, que se puede normar esta relación a través de leyes, pero es innecesario. No. O sea, es insuficiente. 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 O sea, las leyes son necesarias, lo digo yo como abogado. Las leyes son necesarias, pero para situaciones de esta naturaleza, que tienen fundamentalmente componentes socioculturales y finalmente, como le decía, componentes del foro interno de las personas, para los cuales la motivación para actuar correctamente debe ser interna más que las sanciones que establecen las leyes para casos de infracción. ¿En qué podemos comparar el caso Cabal, que hemos hablado ampliamente al comienzo, con el caso Penta también, donde vemos que senadores van a controladores de grupos económicos para solicitar dinero derechamente para sus campañas? ¿Qué relación tienen? Bueno, yo diría que son un poco lo que le acabo de decir. Son situaciones toleradas por la sociedad, lo hemos visto en general, cualquiera que sea el bando afectada por estas situaciones. En este tema también hay un doble discurso, un discurso de reproche para el tercero y un discurso de defensa para el grupo al cual yo pertenezco, al partido político o el grupo que sea. Hay un doble estándar que llegó a decir a un escritor por ahí una vez que a él no le preocupaba la corrupción propia porque no tenía novedad, le interesaba la corrupción de los terceros. Y ese doble estándar se ve también con mucha frecuencia. Usted fue presidente de Transparencia Internacional Chile, también durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos fue ministro de Justicia entre el 2003 y el 2006. Sí. Le tocó vivir el Mobgate, que fue, o hasta ahora quizá era uno de los escándalos más grandes que se recordaban en política. ¿El caso Penta lo supera a su juicio? ¿Y qué diferencia tendrían entre ambos? Las diferencias radican en que en el caso del Mobgate, que finalmente se produjo el acuerdo político que todo el mundo conoce, jugaba más en el aspecto público, porque eran funcionarios públicos los que recibían esos sobresueldos y todo lo que se conoció en la época. En cambio, el caso Penta, con todas sus ramificaciones, que son muy amplias al parecer, se mide dentro de la actividad privada. Y por eso que cuando se habla de corrupción, normalmente se hace referencia a la cosa pública, ¿no es cierto? Está bien porque, en fin, los funcionarios manejan fondos de todos los chilenos, pero la corrupción privada que está poniéndose en evidencia en estos días, tiene igual significación y lo que le decía hace un momento, sumada a la pública, vamos a ver en qué lugar vamos a quedar en el ranking de Transparencia Internacional. Algo que nos llenaba de orgullo, por lo menos dentro de los últimos años, el lugar que estaba. Hubo una noticia que se conoció anoche, muy tarde, 11 de la noche, de que el Grupo Penta iba a devolverle al fisco 4.900 millones de pesos por estos conceptos de venta a futuro que se habían hecho en los últimos 6 años. ¿Usted como abogado, cómo lo ve? ¿Una estrategia para quizás evitar la prisión preventiva? Sin duda, a mí me parece de que es una legítima, por lo demás, estrategia de lo que se dice en términos jurídicos, reparar el mal causado, es decir, reparar el daño que se ha ocasionado al fisco con las infracciones tributarias que corresponden, y indudablemente que una conducta de esa naturaleza va o a minorar la pena, alguna atenuante a lo mejor, o modificar el procedimiento que se va a aplicar, el procedimiento penal que se va a aplicar según el delito de que se trate, la pena que tiene asignado el delito, y todo eso está por verse. Pero es claramente una estrategia de la defensa que parece muy legítima, que es, además lo pueden hacer, ¿no es cierto? Porque girar un cheque por 4.000 millones de pesos no lo hace cualquiera. Bueno, pero entonces queda la sensación también de que uno comete una falta, lo pillan, lo descubren y la remedia pagando también. O sea, todo se maneja nuevamente con el dinero, que es el articulador de lo que es la corrupción finalmente. Es que eso tiene que ver con el sistema legal del país. ¿Ya? Ese es un tema más amplio. ¿De qué manera legislativamente está tratada lo que se denomina la delincuencia económica? Si usted recuerda el caso de los Estados Unidos, el caso Madoff, está cumpliendo 150 años de cárcel por un fraude tributario, una bicicleta que se decía,
que vino realizando durante mucho tiempo. Esa pena de cárcel de 150 años es absolutamente impensable en el sistema legal chileno. El sistema legal chileno en ese sentido debería revisarse seriamente, porque de verdad que da un tratamiento distinto al simple delincuente violento, al delincuente que le sustrae a usted con intimidación en la calle, por decirle 10.000 pesos del bolsillo, que tiene pena de cárcel segura, con estas otras, digamos, que no llegan a esa... Lo que hizo Bernard Madoff fue también estafar a los grandes, quizás por eso también le cayó más pesado. Pero el sistema lo permite. Ah, ya. Si el sistema no lo permitiera, por grandes que fueran, no habría llegado a una pena como esa de 150 años de cárcel. De manera que a mí me parece de que el sistema legal hay que revisarlo en serio respecto a la delincuencia económica, pero no lo hemos hecho hasta el día de hoy. Habría que salir, una de las salidas de estos dos casos que han estado en la palestra pública, tanto el Dávalos o el caso Cabal, como se menciona, y el caso Penta, una misma solución, un acuerdo político como el que se logró en el tiempo post-Mobgate. Los acuerdos políticos son convenientes, en mi opinión, son necesarios, pero con la limitación que le señalé al principio de nuestra conversación. Es decir, porque después de ese tiempo se crearon, por ejemplo, los fondos reservados. Sin duda, no, existían de antes los fondos reservados, pero se aplicaron, regularon. sí, claro. Y desde el año 1994, que se creó la Comisión Nacional de Ética Pública en Chile, hasta hoy, si usted mira todas las leyes que existen para atacar el fenómeno de la corrupción, hay una infinidad de leyes. Tenemos leyes suficientes, salvo en este tema de la relación del dinero con la política. Y lo vuelvo a repetir, las leyes son necesarias, e incluso en la delincuencia económica deberían ser más drásticas, pero no es suficiente para abordar en seriedad y en el mediano y largo plazo, con una mirada grande de largo plazo, problemas de esta naturaleza, que son más que jurídicos, en mi opinión, socioculturales y, por último, educacionales en cuanto a la formación, el fuero interno de las personas. Lo que le decía hace un momento, que la motivación esté en el interior de la persona más que en las sanciones que establecen las leyes o cosas de ese tipo. Y esos son procesos lentos y de larga evolución. ¿Sabe, señor Bates? Durante la semana veía el Festival de Viña y veía a los humoristas. Y los humoristas se tomaban o se reían mucho de los políticos, de casos como el que estábamos hablando nosotros recién. Frente a eso uno puede preguntarse con legítimo derecho, ¿es Chile un país corrupto? ¿Qué cree usted? Mire, yo creo que el fenómeno de la corrupción, como el fenómeno de la delincuencia, son fenómenos consustanciales al ser humano. Desde que el ser humano existe, desde Caín y Abel, por poner un ejemplo, claro, hasta el día de hoy, el ser humano se sigue matando, la historia de la corrupción también indica que son fenómenos, me atrevería a decir, consustanciales al ser humano. La seriedad del tema entonces es reducir los índices de corrupción lo más que se pueda. Y en ese sentido hay países que nos dan ejemplo. Los países como Finlandia, Dinamarca. Si usted me permite una anécdota respecto, el ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca invita a todos los embajadores al día de su cumpleaños. Todos le llevan un regalo al ministro. ¿Sabe usted quién recibe los regalos? Un inspector de impuestos internos. Recibe los regalos, tasa el valor de los regalos y aplica un tributo si es que es el caso. Esos son los caminos que nos faltan a nosotros para llegar a los índices, digamos, deseables en esta materia. ¿Y es Chile un país corrupto? ¿Ah? ¿Es Chile un país corrupto? Los índices de corrupción han sido generalmente bajos. Yeah. Todos los países tienen grados de corrupción. En ese sentido la pregunta es muy categórica, ¿sí o no? No, hay matices. Chile, históricamente, tanto en el ámbito privado como público, por muchas razones, que sería largo señalar acá, por muchas razones, tiene bajos niveles de corrupción. ¿Y eso ha sido siempre o post-año 90? Bueno, en las dictaduras no se habla de la corrupción. Durante el periodo Pinochet no se hablaba del tema de la corrupción, y caramba que se supieron cosas después que terminó, claro, los dineros del señor Pinochet en los Estados Unidos, todo eso ya hoy día se sabe. Pero durante el gobierno lo mismo pasa. En Cuba no se habla del tema de la corrupción. De manera que el sistema democrático de gobierno sin duda es un sistema político que ayuda a una mayor transparencia y a bajar los índices de corrupción. Se han creado, por ejemplo,
el Consejo para la Transparencia, Claro. que ha tenido una labor importante, pero hay que seguir trabajando. O la ley de transparencia, que a través del acceso a la información pública. Uno puede tener acceso a información pública. Solamente para concluir, señor Bates, porque me lo están pidiendo reiteradamente en Internet, opinión suya sobre el caso Penta en torno a los parlamentarios que recibieron dineros negros, se podría decir, a través de estas boletas falsificadas. ¿Usted cree que ellos deberían perder sus escaños, perder los cargos dentro de esta modificación a la ley electoral que se pretende hacer, o esta modificación que se pretende normar la relación dinero con política? ¿Ellos deberían perder sus cargos? Para perder sus cargos debería haber una legislación que autorizara, porque en derecho público se hace lo que la ley autoriza. Debería haber una legislación que sancionara con la destitución del cargo situaciones de esa naturaleza, pero eso hoy día no existe. Entonces tampoco sería, porque sabemos que en Chile la ley no es retroactiva. No, claro que no es retroactiva. Entonces ahí hay dos temas. Uno es la responsabilidad política, que es una cosa que generalmente termina en nada, generalmente en mi opinión, y otro, se habla mucho de la responsabilidad política, pero asumir realmente las responsabilidades políticas es muy menor. Y la otra es la responsabilidad jurídica, que el sistema legal, de nuevo, regule en debida forma. Si regula que es la restitución del cargo, muy bien, pero no existe esa legislación. Claro, porque a los parlamentarios los pueden citar o los puede sancionar la Comisión de Ética. Sin duda. Pero hay una sanción pecuniaria, hay un tema del sueldo. No pasa eso. Sí, perdóname que le insista, a mi juicio al final es un problema de fuero interno de las personas, de convicción íntima de que el mejor negocio es proceder rectamente y éticamente correcto. ¿Y eso nosotros los chilenos lo tenemos reseteados? ¿Somos así o somos un pueblo también? Lo vi ayer en una nota del Coco Legrand, que le hicieron justamente de lo que le comentaba anteriormente, del humor de los políticos con la corrupción o esta relación, o por qué la gente se ríe. Él decía, yo tuviera esa posibilidad de tener esa plata, la hago, porque soy así, pero no me tocó, y por eso la gente de cierta manera se ríe también, porque lo ven desde la otra vereda. Claro. Mire, yo le respondería a eso con una frase famosa que hizo el Mahatma Gandhi, que fue abogado de ejercicio de profesión, y dijo algo que tiene una tremenda profundidad en relación con lo que usted está diciendo. Sé tú los cambios que quieres ver en la sociedad. Bueno, con esa frase nos quedamos entonces, Luis Bates. Muchas gracias por este tiempo en el Semana 24, conversando de dos casos que se han cruzado, y finalmente durante esta semana el gobierno ya ha pedido a los ministros del comité político que empiecen a trabajar en regular lo que es la relación política-negocios, que hasta el momento era bastante difusa. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a usted, pues. 11 de la mañana con 25 minutos, nos vamos a la pausa.